Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros vamos a platicar el día de hoy, vamos a tener una exposición sobre el protocolo SATAC. Entonces vamos a iniciar contando cómo es que fue creado. Entonces, el protocolo SATAC fue creado debido a la necesidad de utilizar una herramienta para la recolección del testimonio de la población infantil que tenían problemas que habían sido víctimas de abuso y principalmente abuso sexual. Es un protocolo semiestructurado y los psicólogos forenses lo utilizan como una herramienta. ¿Cuáles son sus objetivos? Su principal objetivo es establecer información acerca de dónde, cómo, cuándo ocurrió el presunto abuso. Ese es uno de los principales objetivos. Cada una de las partes en las que se divide el protocolo tiene sus respectivos objetivos que vamos a ver a continuación. Dentro de las primeras etapas del presente protocolo, podemos mencionar a la simpatía o rapport. Esta, pues, también tiene tres objetivos. La primera es que el niño se sienta cómodo. La segunda es que pueda mostrar un modo de comunicación asertiva. Y la tercera es evaluar la competencia de cada niño. Bueno, dentro de la primera el primer objetivo es que el niño se sienta cómodo. Acá pues es indispensable que los niños pues nosotros como entrevistadores podamos ver las necesidades que presentan los niños durante la entrevista forense, ¿verdad? Y sobre ella pues tenemos la doctrina de Child First, en donde nos menciona, ¿verdad?, que las necesidades del menor van por encima de las necesidades investigativas. En esta etapa, pues podemos mencionar que como entrevistadores debemos respetar la diversidad de cada menor, ¿verdad? Realizarle las preguntas apropiadas, centradas en él, por ejemplo, respetar el idioma, la etnia, el género, el estado emocional y la cultura que cada niño presenta en ese momento, ¿verdad? Nosotros como entrevistadores debemos asimilar e interpretar todas esas diferencias que el niño vaya presentando. También es necesario ver algunos componentes claves, ¿verdad?, del entrevistador, que el entrevistador tenga sensibilidad frente a estos detalles de los niños, ¿verdad?, que muestre una parte afectiva también hacia el niño y que lo vaya introduciendo hacia la etapa de la entrevista. Los niños, pues, por lo general muestran varias formas de comunicación, la verbal y la no verbal, ¿verdad? La gestual también, que son puntos claves que nosotros como entrevistadores debemos verificar. Debemos transmitirles también a los niños esa sensación de calidez, que ellos se sientan pertenecientes, que nosotros podamos darles esa sonrisa adecuada en el momento indicado, preguntarles el nombre que ellos prefieran también, cómo ellos prefieran que los llamen. El tono de voz también es importante, un tono suave al momento de entrevistarle. Nuestra postura debe de ser relajante y abierta, que se vea de forma amistosa, tranquila, en donde disimule, ¿verdad?, el proceso y disminuya la percepción de autoridad que nosotros tenemos sobre los niños que están siendo evaluados, ¿verdad? Que es muy importante. La conciencia y sensibilidad del entrevistador hacia las emociones de los niños también es importante. Resaltar que no todos los niños pues van a expresar abiertamente sus emociones, ya que ellos pueden presentar sentimientos de culpa, una indefensión o vergüenza hacia el acontecimiento de abuso sexual que pudieron haber atravesado. También debemos crear un ambiente propicio para el menor, crear ese ambiente en donde ellos se sientan con la privacidad necesaria, un ambiente de sencillez también, que no hayan objetos o dibujos que puedan sesgar la atención o distraer al niño durante la entrevista.
También es necesario que veamos que los niños que son entrevistados y que tengan alguna necesidad especial o alguna discapacidad, pues tengan acceso al lugar, incluso a personas adecuadas que puedan realizarles como las interpretaciones, ¿verdad? Que ellos necesitan para tener una mejor forma de comunicación. Eh, en este protocolo RATAC o SATAC, ¿verdad? Necesitamos también orientar al niño de que nosotros, nuestra función ahí en el proceso de la entrevista, cuál es nuestra función y no solo la de nosotros, sino también de todos los profesionales que vayan a estar interviniendo durante ese proceso. Explicarles acerca del espejo, ¿verdad? Si nos encontramos en una cámara de circuito o cámara de GESEL, ¿verdad? Por qué es que está el espejo, los micrófonos, los audios y las grabaciones, ya que los niños que sufren de abuso sexual, al momento que nosotros no les expliquemos, ellos se van a sentir traicionados cuando ellos descubran que todo el proceso de entrevista haya sido grabado. Por tal razón es de que necesitamos explicarles este proceso y nuestra intervención con ellos, ¿verdad? El segundo objetivo es el modo de comunicación, también determinar la comunicación del niño, el lenguaje, ¿verdad? Hay tres formas de comunicación que nosotros vemos durante la entrevista, que es el lenguaje, la conducta y las emociones que los niños puedan tener durante este proceso. Los gestos y las conductas no verbales son importantes para que nosotros podamos evaluar y verificar algunos indicios que los niños nos estén proyectando. Algunos niños tienen estilos únicos de comunicación, como los dramáticos, ¿verdad? Algunos demuestran exageradamente las emociones, algunos otros lo realizan a través de dibujos, otros describiéndolos, ¿verdad? Y aquí es importante resaltar que hay muchos estilos y actividades táctiles que pueden realizar también durante la entrevista para que los niños puedan de una mejor forma compartir información de los sucesos. Eh, la comunicación por medio de los dibujos es importante. Esta es una técnica y herramienta muy importante dentro de este protocolo, ¿verdad? Y durante el proceso de simpatía, nosotros no vamos a indagar a profundidad algunos aspectos que los niños puedan dibujar, ¿verdad? Sino que vamos a establecer esa simpatía, esa conexión que tienen los niños con el entrevistador. Y hay dos maneras. La primera es que los niños puedan dibujar una cara y un círculo familiar. Como entrevistadores debemos alentarlos a que los niños le puedan colocar nombre a cada uno de los rasgos de la cara que están dibujando, ¿verdad? En este pueden incluir trenzas, dientes, aretes, gorra, etcétera, que puedan ellos identificar cada uno de estos rasgos de cada dibujo, ¿verdad? De esta forma nosotros pues intentamos a que el niño se sienta cómodo dentro de la entrevista, ¿verdad? Evaluar las habilidades también motrices que ellos tienen. Por ejemplo, la comunicación lingüística, ¿verdad? Sus niveles cognitivos y por lo general, pues, esta herramienta de dibujar cara y círculo familiar es implementada a niños de 3 a 7 años. La segunda herramienta es que puedan dibujar círculos familiares, ¿verdad? Preguntar al niño sobre su familia, entrevistar un dibujo básico de la cara, ¿verdad? Que representa y debemos estar atentos a este proceso, ya que durante el proceso de identificar a cada uno de los familiares, nosotros como entrevistadores debemos estar atentos cuando mencionen también el nombre de su agresor durante este proceso. Y por último, pues es evaluar la competencia de cada niño. Todos los niños pues tienen alguna forma de comunicación, ¿verdad? Y debemos tomar en cuenta también que el entorno de la entrevista y el niño, el niño es el experto. Entonces debemos comentarle al niño que durante esta entrevista el experto es él, que ellos puedan saber que toda la información que ellos den es esencial, ¿verdad? Y que nosotros como entrevistadores
veamos que no hayan sesgos, ¿verdad? Que nosotros podamos también ser conscientes de que en algún momento puede haber un sesgo por la diferencia de etnia, de género, la estructura familiar, educación, nivel socioeconómico, incluso la religión que el niño pueda presentar, ¿verdad? Eh, También podemos mencionar el filtrado del desarrollo, ¿verdad? Permite que el niño exprese sus habilidades cognitivas y lingüísticas, por ejemplo, que ellos puedan deletrar su nombre, que escriban su nombre y de esa forma nosotros verificamos si los niños pues tienen, cuentan con las habilidades tanto cognitivas, físicas, que puedan hacer que transmitan de una mejor manera todas sus emociones y podamos establecer una simpatía adecuada para la entrevista. Y por último, pues podemos ver que a los niños también debemos invitarlos a que puedan hacer recuerdos de los sucesos, ¿verdad? Que ellos puedan contarnos de forma libre, espontánea, los recuerdos que ellos tienen del suceso que atravesaron, en este caso, pues de abuso sexual, que puedan hablar libremente y puedan utilizar palabras que ellos tengan a su alcance para que puedan expresar todo lo sucedido. Gracias. Muy bien, voy a hablar acerca de la segunda etapa. En esta segunda etapa es acerca de la identificación anatómica. Pues esta tiene que ver con el uso de los dibujos y muñecos anatómicos. El objetivo de esta etapa es conocer en los niños más pequeños la diferencia que ellos tienen de los géneros y en otros niños para poder establecer pues un lenguaje común al nombramiento de las partes del cuerpo. Esto se hace a través del uso de los dibujos anatómicos, que en la mayoría de casos o en casos específicos, si no funciona lo de los dibujos, se puede utilizar los muñecos anatómicos o sexualizados. El uso, ¿verdad?, de los dibujos anatómicos o muñecos se debe estar consciente de la apariencia, edad, la cultura y la etnia del desarrollo y el desarrollo del niño en que estamos entrevistando. En todos los casos, pues se tienen que presentar dibujos de los dos géneros, mujer y hombre. Y esto no dependerá tanto como del género del niño o del presunto victimario para identificarlo. En esta etapa, ¿verdad? Se tiene que hacer como una primera introducción a la primera etapa que nuestra compañera pues ya nos explicó. Y se pueden utilizar diferentes frases acomodadas, ¿verdad?, al niño para que pues se sienta de una manera más empática, ¿verdad?, hacia nosotros. Entonces le podemos decir, ¿verdad?, mira, fíjate que pues todos los niños tienen nombres diferentes a las partes del cuerpo y quiero saber cómo las llamas tú. Ese es un ejemplo de las frases que podríamos utilizar con los niños. Algunos autores, ¿verdad?, recomiendan que depende de la edad del niño que se va a utilizar diferentes, o ya sea o los dibujos o el muñeco anatómico, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad?, del nombramiento de las partes del cuerpo, ¿verdad?, primero se tiene que iniciar con el género con el que sea el niño o la niña. Entonces, el dibujo en sí, ¿verdad?, o la parte anatómica, ¿verdad?, que vamos a identificarlo con los niños, tiene que ser de frente y detrás del dibujo. Entonces, pues se tienen que señalar todas las partes del cuerpo y desde la cabeza hasta los pies. Se tiene que ir etiquetando o nombrando cada parte que el niño vaya señalando para que pues el niño se sienta más cómodo, ¿verdad? Nosotros como entrevistadores podemos iniciar dándoles un nombre, ¿verdad?, a cada una de las partes del cuerpo. Y también repitiendo de una manera muy neutral, ¿verdad?, lo que el niño vaya expresando y diciendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las expresiones a utilizar porque esta puede sesgar la información que el niño nos pueda estar indicando, ¿verdad?, o señalando. Hay que repetir verbalmente la etiqueta que dice el niño de cada parte del cuerpo. Es bien importante, ¿verdad?, también tomar en cuenta el desarrollo del niño, ¿verdad?, porque hay niños que posiblemente todavía no sepan algunas partes del cuerpo o no las dibujen bien y para eso se utilizan los muñecos anatómicos. Según diferentes autores, ¿verdad?, de 3 a 5 años de edad se pueden utilizar los dibujos o los muñecos anatómicos y de 3 a 9 años de edad se tienen que utilizar y de igual manera o los muñecos anatómicos y de 9 a 17 años de edad se utilizan los dibujos.
Ahorita les voy a compartir una, una imagen, ¿verdad? De cómo puede estar la posición, ¿verdad? Del entrevistador y del niño. Este es un claro ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de cómo tienen que estar cada uno de las partes o de las herramientas que vamos a utilizar durante la cámara de GESEL o el circuito cerrado durante la entrevista en SATAC. Hay que ser los menos, utilizar menos herramientas que sean muy distractoras para el niño, utilizar colores claros, neutros, para que el niño no se sienta incómodo o con facilidad pierda la atención. Únicamente sería lo que es la segunda etapa, ¿verdad? Que es del nombramiento de las partes del cuerpo. Y únicamente. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Bien, en la etapa 3, que es la indagación sobre toques, pues en toda entrevista forense el enfoque del entrevistador debe ser sobre el tema de interés que afecta al niño. En este caso, pues los niños posibles víctimas de abuso sexual. El autor pues menciona que el entrevistador debe hacer un esfuerzo por encontrar un equilibrio y plantear las preguntas más indirectas posibles, adaptándose a las limitaciones de cada niño, considerando su edad, su desarrollo cognitivo, las costumbres sociales, y el trauma, ¿verdad? En este caso, pues considerando que somos una población multiétnica, pues también debemos considerar que muchos niños en el interior del país pues también les cuesta como poder tener un confianza con el entrevistador, ¿verdad? Porque ya a veces pues por la cultura tienden a ser muy tímidos, ¿verdad? Pues para lograr también que el niño pues nos pueda brindar información, es importante que en la etapa de la simpatía pues logremos alcanzar esa confianza, ese enlace con el niño para que él pueda tener mayor apertura al momento de poder contar su experiencia. Pues algunos entrevistadores pues comienzan la indagación sobre los toques con los niños identificando, preguntándole, ¿verdad? Cuáles son aquellos toques que le gustan y cuáles son aquellos que no le gustan, ¿verdad? Y pues luego proseguir con unas preguntas de seguimiento sobre los toques indeseados o confusos, ¿verdad? Pues el protocolo de RATAC, la tercera etapa, es una de las formas de abordar el tema de interés. No obstante, el propósito de la etapa de indagación sobre toques en la entrevista es evaluar la capacidad del niño para entender y comunicar el tema del toque. La indagación sobre toques no solamente cumple el fin de indagar la acusación específica en cuestión, ni solamente estimula la revelación, sino que ayuda al entrevistador también a comprender la habilidad comunicativa del niño en lo que se refiere al toque. Una de las técnicas que también menciona el autor es que sería muy importante como para que el niño pueda tener mayor confianza. No todos la utilizan, pero sin embargo pues se hace mención. ¿Sabes el motivo por el cual estás hoy aquí? Estos, pues el niño, de acuerdo a la información que el niño pueda darnos, pues puede decir sí o puede decir un no, ¿verdad? Y es cuando podemos hacer uso de otros recursos como la narrativa libre, ¿verdad? Y pues de acuerdo a la situación, a las respuestas del niño, pues el entrevistador debe de tener esa habilidad para poder seguir indagando acerca de la situación. La función del entrevistador forense es suscitar un recuento completo y preciso y recaudar la información sobre los hechos que rodean el caso, para que esto se haga de la manera indicada, conforme al nivel de desarrollo. En ocasiones es necesario indagar sobre el toque cuando este es el tema de interés, aunque algunos entrevistadores le temen a las preguntas sobre toques categóricamente inductivas o sugestivas de abuso sexual. Una de las
consideraciones o indicaciones importantes a tomar en cuenta es que al momento de hacer la indagación sobre toques con el niño o con la niña, pues es evitar las preguntas de selección múltiple, en la cual pues el niño se vea obligado a elegir una opción y pues ya no tenga mayor amplitud a poder relatar los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿estabas en la sala o en la cama? Entonces, el niño o la niña se ve obligado a elegir una opción y pues no da mayor respuesta, ¿verdad? Una pregunta de sugerencia podría ser, ¿estabas en la sala, en la cama o en dónde? Para que el niño pues pueda tener más opción y pueda explicar mayor amplitud en dónde se dieron los hechos. Evitar las preguntas de sí o no, ¿verdad? Pues lo que nos interesa es de que el niño pues, pueda expresarse un poco más, ¿verdad? De que pueda evocar los recuerdos con el fin de que se pueda evidenciar los hechos, ¿verdad? Otra de las preguntas, de lo que hay que evitar, pues son preguntas con lenguaje o términos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿conociste al acusado antes o después del incidente? Términos como eyaculación, erección, penetración, entre otras, ¿verdad? Que son términos que los niños usualmente pues no utilizan, ¿verdad? Y que seguramente entre profesionales pues la comunicación así es, ¿verdad? Con el niño pues debemos ponernos a su nivel, a su edad y pues utilizar términos o que sean acordes a su edad, ¿verdad? O los andamiajes como bien veíamos, ¿verdad? Con los dibujos anatómicos que pueden ser de mucha utilidad al momento de que el niño nos pueda expresar, por ejemplo, temporalidades, las partes genitales, ¿verdad? Y que sea mucho más fácil de poder recopilar la información. También es importante pues evitar las preguntas que sean como de adivinanza o de juegos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces crees que te sucedió? Entonces, pues el niño pues seguramente no se va a recordar de cuántas veces posiblemente se dieron los hechos, ¿verdad? O vamos a jugar un juego, ¿qué quieres? Entonces, pues ya se pierde la objetividad de la entrevista con el niño y pues no se va a lograr recopilar la información posible en relación a los toques. Vamos a hablar sobre el escenario de abuso. El objetivo principal de esta etapa es permitirle que el niño dé los mejores detalles de su experiencia de abuso que probablemente él haya sufrido, ¿verdad? Como todos sabemos, en ese proceso se debe tener en cuenta el desarrollo y la etapa evolutiva donde se encuentra el menor, ya que como expresa Anderson, uno de los autores, que los niños son únicos y no tienen la capacidad de revelar las experiencias de manera estructurada y organizada. Por eso depende directamente de las estrategias de nosotros los entrevistadores para que podamos tener unas estrategias para facilitar los recursos del menor para que tenga un mejor relato hacia nosotros. En el protocolo de SATAG o RATAG Anderson se recomienda que comencemos con una invitación de preguntas. Y, por ejemplo, les podía mencionar unas preguntas, ¿verdad? Cuéntame sobre eso. Y luego, ¿qué pasó? Son unas preguntas que nosotros debemos de preguntarle a los niños para obtener información desde el principio hasta el fin, ayudándolo como con otras preguntas que si él en realidad no puede expresarse muy bien, le podemos decir de que él puede relatarnos todo lo que ha pasado en ese evento. Otra técnica que se recomienda en el protocolo es, bueno, tendría que ser unos dibujos o mapas cronológicos de los hechos. Esta es una técnica que el niño puede dibujar personas o sitios en el cual sucedió el hecho.
Los entrevistadores deben centrarse en recaudar información acerca de quién, de dónde, quién, cómo y cuándo sucedieron los hechos. Es recomendable centrarse en los elementos centrales del presunto incidente, ya que estos son los más fáciles de recordar que los recursos periféricos que el niño tiene en su memoria. Debemos de tener en cuenta que los niños pequeños, ellos no son tan fáciles y no van a tener la estructura completa para poderlo expresar. Entonces se debe aclarar que en muchas ocasiones los niños no recuerdan precisamente lo que sucedió, sino más bien lo que ellos sintieron. Es importante considerar que alrededor de la edad de 4 años y tal vez hasta los 5 años es recomendable evaluar las habilidades cognitivas mediante pruebas del nivel de desarrollo. A mayor edad existe un incremento de capacidad cognitiva y con mejoras en la memoria, el lenguaje, la metacognición y por lo tanto el razonamiento. En el protocolo de SATAG, al brindar detalles del agresor, los preescolares suelen ser más propensos a minimizar la implicación moral del acto para ellos y por el sentimiento de culpa. Asimismo, para esta etapa es muy importante que las instrucciones que nosotros les demos al menor sean las más ideales y en lo posible que los pequeños puedan ser más precisos. Se les mostrará una serie de fotos, unos retratos policiales y simplemente ellos van a señalar el autor. A continuación, mi compañera les va a seguir hablando. Estimadas compañeras, un gusto. Bueno, yo les voy a compartir acerca de la etapa de cierre. Por ser una de las últimas, no quiere decir que sea la menos importante. Considero que es fundamental la capacidad que tenga el psicólogo forense para el análisis, la interpretación y ciertas destrezas con las que tiene que contar para poder realizar esta parte en el proceso. La entrevista, digamos, en cualquiera de los protocolos que tengamos a disposición el psicólogo forense, es algo que se comparte en común, que el cierre es fundamental. Entonces, dentro de los objetivos que se esperan en esta etapa del cierre es educar al menor, explorar opciones de seguridad y terminar respetuosamente. Creo que en cuanto al aspecto terminar respetuosamente, si no se da a lo largo de toda en cada una de las etapas que anteriormente ustedes han mencionado, creo que es muy difícil llegar a este término de una forma respetuosa. Entonces, de una forma global, estos 3 objetivos buscan o funcionan como una seguridad personal y protección a posibles experiencias para el menor. Tampoco es que se desee que atraviese una situación similar a un futuro, ¿verdad? Pero se trata de cerrar de una buena forma para que el niño esté preparado y que pueda, digámoslo de una manera, contar con ciertas herramientas para que él pueda solucionar la situación de una mejor manera. Buscando, como sabemos, el fin supremo, ¿verdad? Del niño es lo que buscamos en todo este proceso. Algunas de las características que me gustaría mencionarles y que yo creo que ya me adelanté un poquito es acerca de la importancia y lo esencial que es esta etapa en todo el proceso de llevar a cabo el protocolo. Como les mencionaba anteriormente, exige que hayan destrezas y cierto análisis de parte del psicólogo forense.
Esta etapa es una etapa integral en cualquier entrevista, y lo que me ha llamado bastante la atención es que esta etapa se guía o funciona con la doctrina de que el niño es lo primero. Y creo que desde nuestro enfoque, ¿verdad? De derechos humanos, de el valor supremo del niño, es en función de esto, ¿verdad? Me ha llamado bastante la atención porque se trata de no solo que nos haya compartido toda su experiencia y, y la participación que él ha tenido dentro de esta entrevista, sino que logremos, aparte del análisis que necesitamos recabar, ¿verdad? En cuanto al en sí la función del psicólogo forense, sino que el niño vaya en mejor disposición, ¿verdad? Que vaya reparado, que se busque el bienestar para los niños, ¿verdad? Muy bien, hay otro asunto acá, que es la transición del escenario. Recordemos de que viene por nombrar ciertas partes del cuerpo, de compartir su experiencia, pero al final esta etapa va a dar como cierto alivio, cierto consolidación, digamos, para dar como esa parte, para poderla finalizar. Ahora bien, es parte también esencial que el psicólogo forense valide la experiencia, las emociones, los sentimientos del niño y la participación. Creo que eso puede hacer la gran diferencia para que el niño vaya en mejores condiciones y se enfrente ya a las diferentes como esferas, ¿verdad? De su ambiente. Recordemos que es un ser integral, ¿verdad? Entonces, requiere bastante el compromiso y las destrezas del profesional. Solamente, compañeras. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte conclusiva, ¿verdad? Como protocolo de evaluación de ratacos ATAC. Entonces aquí vamos a identificar todos esos aspectos importantes de cada una de estas etapas para unificarla, porque al final pues es una entrevista que no tiene ciertos cierres en cada etapa, sino que es seguida, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Para culminar nuestra exposición, les voy a indicar algunas conclusiones que logramos extraer del protocolo SATAC. Vela por garantizar la seguridad del menor como víctima y proteger sus derechos durante la investigación, también sus necesidades y reducir el trauma, logrando así las declaraciones veraces, creíbles y consistentes, logrando en sus entrevistas tener un soporte jurídico y no sugestivo, y se está caracterizando por no utilizar interrogatorio inductivo. La siguiente conclusión tiene en cuenta el desarrollo y la espontaneidad de cada niño, dirigiéndose a la edad, el desarrollo cognitivo, social, emocional y lingüístico, realizando entrevistas neutrales y lograr conocer los hechos pertinentes, relatar sus experiencias en un espacio cerrado, observado por un grupo multidisciplinario,
siendo grabados en las que puede apoyarse de material como dibujos, diagramas y muñecos anatómicos, logrando emplear preguntas durante el proceso de indagación. Se tiene que tener en cuenta la estructuración de las preguntas que él pueda responder, basándose en su capacidad para recordar experiencias pasadas. Las preguntas deben considerarse como recuerdos guiados que se utilizan para estimular a los niños, logrando la producción del contexto por medio de tomar en cuenta el tiempo aproximado de atención de cada niño, ¿verdad? Que permanece concentrado y el uso de un lenguaje apropiado, logrando proporcionar un contexto para cada pregunta que el entrevistador realice. También llega a ser una entrevista enriquecedora por las instrucciones y discusiones que surgen, logrando un impacto en las respuestas, fomentando la capacidad del menor de relatar su experiencia o lo que él logra recordar, evitando que el entrevistador se vea como una figura de autoridad. Durante toda la entrevista, el entrevistador tiene que lograr simpatía con el niño para que se sienta cómodo y dé su relato de una forma precisa, completa y sincera, lo más sincera posible, respetando siempre las necesidades y protegiendo al menor de un trauma adicional, cuidando siempre la comunicación verbal y no verbal del entrevistador, cuidando también los detalles técnicos de la sala de entrevista, ya que pueden ser fuente de distracción. Y por último, la identificación anatómica es una herramienta que aporta datos antes de la revelación verbal del abuso, evaluando las capacidades del niño en diferenciar los géneros y nombrar las partes del cuerpo, ya que pueden aportar información de la familia u otros datos importantes sobre los toques genitales del abuso sexual, por lo que esto permite presentar información precisa de los actos del sindicado. Muchas gracias por la atención. De esta manera, entonces, damos por culminada nuestra exposición sobre los temas, sobre nuestro tema del protocolo de Zapata. Muchas gracias por su atención.